Empezamos con el tema de continuidad. Este tema, que se llama continuidad, va muy relacionado con lo que vimos en el módulo 1. Así es que hay que recordar lo que son las funciones. Continuidad quiere decir que la gráfica no tenga cortes o espacios en ella. Entonces, si se acuerdan, nosotros vimos diferentes tipos de funciones. Entonces, por ejemplo, las funciones constantes, lineales, polinomiales, radical impar y exponencial tienen una misma característica acerca del dominio. Todas estas tienen el mismo dominio. El dominio es de menos infinito a infinito, lo que quiere decir que son todos los números reales. Por lo tanto, si la función es constante, como por ejemplo f de x igual a 5, como no tiene la variable x, es constante. Si la función es lineal, como por ejemplo f de x igual a 2x menos 1, la x tiene exponente 1, es lineal. Una polinomial, como por ejemplo f de x es igual a x cuadrada más 5x menos 3. Una radical impar, acuérdense que las radicales impares son las que tienen la raíz cuadrada, sin importar que venga, una raíz, sin importar que venga en la parte de adentro. Lo importante es que el radical sea impar, o sea que el numerito que está aquí afuera, que es el radical, sea un número 3, un número 31, un número 131, que el radical sea impar. Y una exponencial es la que llevaba a la x como exponente, como por ejemplo 2 a la x. Todas estas funciones son funciones que tienen la misma característica en el dominio. Son funciones cuyo dominio es de menos infinito a infinito. ¿Eso qué quiere decir para nuestro tema de continuidad? Que todas estas funciones que están listadas aquí son continuas en el dominio. Entonces, todas estas funciones son continuas en el dominio. O sea, son continuas de menos infinito a infinito. Eso quiere decir que siempre son continuas. Siempre, siempre, siempre son continuas. Entonces hay que tomar nota de estas funciones que son las importantes al principio para nuestro tema de continuidad. Entonces, constante, como por ejemplo esta, lineal, polinomial, exponentes enteros y positivos, radical impar, una raíz y el radical debe de ser impar. Una función exponencial como 2x son continuas en su dominio, o sea, son continuas en todos los números reales. Eso quiere decir que siempre son continuas. Muy bien, ¿a qué me refiero con esto? Entonces ya tomaron nota acerca del tipo de funciones que son continuas. Ok, voy a poner un ejemplo. Voy a hacer una función constante. Vamos a trabajar con una función constante. Una función constante dijimos que es bien sencilla. Una función constante es, por ejemplo, 2. ¿Cómo sabemos que es una función constante? Porque no tiene la variable de entrada. La variable de entrada es la x. Entonces, si se acuerdan, cuando nosotros graficábamos una función constante, esta es la x, esta es la y, f de x es y me dice que la y siempre va a valer 2, o sea que la función va a ser así. Una línea recta paralela al eje de las x, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Y le poníamos nosotros estas flechitas hacia los lados para indicar que la línea crecía hasta el infinito. Infinito positivo, infinito negativo. Si se fijan, la función nunca tiene un espacio vacío o nunca tiene un corte. Siempre va a ser el resultado de salida un 2. ¿Por qué? Porque es una función constante. Y una función constante no cambia. Entonces, esta línea no va a tener esos pequeños espacios. Esta función que yo acabo de graficar es una función continua. Así es que, por ejemplo, si mi pregunta fuera, la función es continua en, y yo pongo un listado de valores, como por ejemplo, ¿sabes qué? La función es continua en 7, la función es continua en menos 5, la función es continua en 0.
quiero saber si es continua en menos 8 quintos, quiero saber si es continua siempre, o quiero saber si tiene algún punto de discontinuidad, ¿qué contestaría? Por ejemplo, ¿es continua en 7? Sí. ¿Es continua en menos 5? Sí. ¿Es continua en 0? Sí. ¿Es continua en menos 8 quintos? Sí. ¿Es continua siempre? Sí. Porque el dominio de una función constante va de menos infinito a infinito. Eso quiere decir que siempre va a ser continua. Todos los números que estén en este intervalo de menos infinito a infinito me dicen que la función va a ser continua. El 7 está aquí, sí. El menos 5 está aquí, sí. El 0 está aquí, sí. En todos los números va a ser continuo. Por eso es que si me preguntan punto de discontinuidad, yo diría no tiene. No tiene punto de discontinuidad. ¿Por qué? Porque la función es continua siempre. Entonces, la función la función constante es muy sencilla. De la misma manera, va a ser una función lineal. Si yo, por ejemplo, a esta que ya tengo le pongo 2x, la función se convierte en lineal. O sea que la gráfica no queda así. La gráfica ahora va a quedar de este estilo. Y nosotros le poníamos unas flechas a los lados. Si yo le pongo esas flechas a los lados, de nueva cuenta representa el dominio. Quiere decir que la función va hacia arriba y va hacia abajo y crece hasta el infinito. Por eso es que la función es continua en todos los números reales, porque esta línea no va a tener espacios o no va a tener huecos. La función va a ser continua siempre. Por lo tanto, si mi pregunta ¿es continua en 7? Sí. ¿Es continua en menos 5? Sí. ¿Es continua en 0? Sí. ¿Es continua en menos 8 quintos? Sí. ¿Es continua siempre? Sí. Punto de discontinuidad no va a tener. ¿Por qué no va a tener? Porque siempre es continua. Es una línea que va inclinada con una pendiente de 2, pero hasta el infinito. También es muy fácil, ¿verdad? Vamos a pasar al siguiente tipo de función. ¿Qué hubiera pasado si ahora la función no es lineal, sino resulta que ahora la función es x cuadrada, por ejemplo? Esta función la hemos trabajado muchas veces. Es una función polinomial, pero su nombre particular es cuadrática. Entonces la gráfica no va a ser así, esta es para una función lineal. ¿Cómo va a quedar su gráfica? Si se acuerdan, la gráfica de una función x cuadrada es una parábola. Entonces la gráfica va a ser así. Le voy a poner la flecha que indica que eso crece así hasta el infinito. Entonces la parábola abre para arriba. ¿Eso qué quiere decir? Que la función va a crecer hacia arriba. Por eso es que le puse estas flechas. Y si se acuerdan, una función polinomial tiene como dominio todos los números reales. Y siempre es continua. ¿Por qué? Porque otra vez no va a haber aquí un corte en esa gráfica, sino que decíamos que si yo voy a graficarla, siempre va a haber un punto que se va a conectar para formar esa parábola. Así es que si de nueva cuenta mis preguntas fueran, ¿es continua en 7? Sí. ¿En menos 5? Sí. ¿En 0? Sí. En menos 8 quintos, sí. ¿Es continua siempre? Sí. Punto de discontinuidad no tiene, porque la línea siempre está pegadita o está unida. Entonces, funciones constantes, lineales, polinomiales, exponenciales y raíces impares van a cumplir esta característica. Así es que, bueno, aunque ya no haga la gráfica, si yo quiero trabajar con una función exponencial, si yo digo, a ver, f de x es igual a 4x. La función se llama exponencial porque la x está como exponente de una base que es 4. El dominio son todos los números reales, o sea que puedo poner como entrada, cualquier número que aparezca aquí. Entonces, ¿yo puedo poner la entrada 7? Claro que sí. Si yo quisiera evaluar, sería f de x es igual a 4 a la 7. Y ya vimos cómo ponerlo en la calculadora y eso se puede resolver sin ningún problema. Si yo quiero elevar 4 a la 0, 4 a la 0 dijimos que es 1, así es que me da un resultado real, me da un resultado que sí exista. Así es que la función es continua en 7, sí, en menos 5, sí, en 0, sí, en menos 8 quintos, sí, continua siempre, sí, punto de discontinuidad no va a tener. Entonces, funciones, cualquiera de las 5 que vimos al inicio, van a cumplir con esta característica. ¿Qué pasa con las otras funciones? Aquí ya le voy a
cambiar. Aquí ya vamos a tener que hacer algo distinto. Entonces voy a cambiar hasta los números con los que he estado trabajando. Por ejemplo, quiero trabajar con esta función. Dice f de x es igual a 1 sobre, voy a empezar con una facilita, x menos 2. ¿Qué tipo de función es esta? Acuérdense que nosotros buscamos la x, que es la variable de entrada, y la x está aquí abajo de esa línea. Entonces la función se llama racional. Si la función se llama racional, me voy a apoyar en el dominio. Acuérdense, ¿cómo calculo el dominio? Tomo el denominador, que es x menos 2, y le pongo igual a 0. Porque el 0 es el que me causa problemas. Yo no puedo tener divisiones entre 0. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo x es igual y despejo la variable? Este que está aquí restando pasa sumando. Entonces dice x es igual a 2. Si nos acordamos, este número se excluye del dominio. Entonces, excluye del dominio. Es por esto que nosotros cuando calculábamos este dominio decíamos, pues va de menos infinito hasta el 2, sin incluir, que es lo que significa el paréntesis, unión del 2 al infinito. ¿Qué quiere decir? Que el número 2 yo no lo puedo usar, porque si yo lo usara y lo pusiera aquí, el resultado de esta división, de esta operación me quedaría 1 entre 0. Y 1 entre 0 hemos dicho que es un error. 1 entre 0 no lo podemos calcular. Así es que, por ejemplo, si aquí me dijera, es continua en 7, es continua en 0, es continua en 2, es continua en 4, siempre, o punto de discontinuidad, ¿qué contestaría? Yo diría, por ejemplo, es continua en 7, sí, porque está aquí en el dominio. Es continua en 0, sí, porque está aquí en el ¿Es continua en 2? No, porque este número... puse escuye. Puse escuye. Se excluye. Excluye del dominio. Entonces, ¿es continua en 2? No, porque ese número está fuera del dominio. Ese número yo no lo puedo usar. ¿Es continua en 4? Sí. ¿Es continua siempre? No. ¿Cuál es su punto de discontinuidad? El número 2. ¿Por qué? Porque ese número lo saqué del dominio. Ese número no está aquí. Porque si yo lo sustituyo en la función original, le pongo de entrada un 2, el resultado sería 1 sobre 2 menos 2, 1 sobre 0, y hemos dicho que este resultado no existe, es un error matemático. Entonces, esto no lo puedo hacer. Este número sale del dominio, este número no puede ser continuo, ese es el número que equivale a un punto de discontinuidad. Bueno, como estamos viendo, el dominio nos ayuda. Entonces, por ejemplo, vamos haciendo otra. Vamos a hacer que la función sea racional, pero lo vamos a modificar un poquito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Quiero que la función sea racional, pero ahora quiero que el denominador sea x cuadrada menos x menos 6. Entonces, como es una función racional, tomo el denominador x cuadrada menos x menos 6 y lo igualo a 0. Esta es una cuadrática, se resuelve como cuadrática, factorizando o fórmula general. Yo voy a factorizar. Entonces digo, a ver, x cuadrada, x por x me da x cuadrada. Pareja de signos que multiplicados hagan el menos, más por menos. El número más grande va a ser el negativo. Pareja de números que multiplicados me den 6, 3 y 2. Entonces, y verifico, x por x, x cuadrada, más por menos, menos, 2 por 3 son 6, menos 3 más 2 menos 1 por x menos x. Y siempre recordemos, este no es el resultado, sino que cada factor se iguala a 0. De aquí sale que una x vale menos 2 y de aquí sale que otra x vale 3. Estos números hay que quitarlos del dominio. Entonces hay que quitar del dominio o excluir el menos 2 y el 3. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo pregunto, ¿es continuo en 7? Sí. ¿Es continuo en 0? Sí. ¿Es continuo en 2? Sí. ¿Es continuo en 4? Sí. ¿Es continua siempre? No. ¿Cuáles son mis puntos de discontinuidad? Los que quité del dominio. Menos 2
y 3. Solamente hay esos dos puntos que hay que quitar del dominio. Entonces, si yo quisiera escribir cuál es el dominio de esta función, el dominio va de menos infinito al menos 2, unión del menos 2 al 3, unión del 3 al infinito. ¿Y por qué pongo paréntesis? Porque esos números no se incluyen.